Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Wisława Szymborska. ¿Cuántas veces he pensado, la casa debe ser como un traje a medida? Pero no pareciera ser el caso de la que está en mi esquina. He contado 24 ventanas en el frente, un portón doble de cochera siempre cerrado, 2 puertas de ingreso, un balcón de adorno, un perro, un conejo y una señora que la habita. Lo que la hace diferente, casi enigmática y atrapa mi curiosidad es que desafía el sentido fundamental que tiene toda casa. Esta debiera ser nuestro primer contenedor en el universo, casi como una extensión de nuestro cuerpo, ofrecernos abrigo y protección. Pero pienso en esa casa grande, en su dueña sola y en quién la hizo. Será la pobreza de su forma, casi como un cubo, con su techo inclinado. La veo como ese dibujo que solíamos hacer de chicos, pero a diferencia de la casa del dibujo, en donde solo podría vivir una persona o tal vez el perro, diría que aquí pasa lo contrario. Con nosotros en esta nueva emisión de Restos Diurnos, Carolina Ruibal. Le damos la bienvenida después de que nos compartió esta prosa poética. Y bueno, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá y que me hayas invitado. Yo tenía pensado esta cosa de que seguramente va a estar amalgamada tu profesión con lo que escribiste. La casa apareció muchas veces, así que me gustaría saber por qué tu profesión se mete en esa prosa poética. Bueno, mira, yo en la solapa del libro escribí algo que es muy breve, pero que sintetiza esta pregunta que vos me haces, que dice: como arquitecta me interpela la relación de las personas con su propia casa, pensando esta como otra piel o un vestido, un vínculo a veces amable y otras no. A este pensamiento recurrente lo transformo en escritura con un registro poético en el cual no puedo evitar jugar con la estética y forma del texto. En esto que se amalgama mi profesión, aparece una situación también que creo que es particular, que me pertenece, que es esto de jugar con la forma de la escritura. O sea, no solamente está el tema de la casa como un tema que a mí me es transversal a mi vida, está también el tema de la fotografía, que yo saco fotos y siempre tengo imágenes muy visuales, es más, trabajo, saco fotos y después escribo sobre las fotos. Y está este tema de la estética, que para un arquitecto también es transversal, entonces mi escritura hasta tiene una forma sobre la hoja, o sea, entonces hay momentos donde se combina esta especie de prosa, a continuación vienen versos y después retoma la prosa, entonces, bueno, está por supuesto que mi profesión está presente en todas esas cosas. Tengo una experiencia cercana de conversaciones con una arquitecta que siempre, cada vez que entra a un lugar, empieza a ver los detalles arquitectónicos del lugar, a ver si está en falsa escuadra, los colores están bien combinados y todos esos, los detalles que solo un arquitecto puede ver. Los oyentes no te están viendo, pero tu sonrisa y tu gesto de que me estás diciendo que sí, intuyo que vas más o menos por el mismo lugar. Entonces yo eso lo asocio a esto de, por ejemplo, en la escritura con la corrección, con esto de dejarlo para trabajarlo más adelante, algo que no te convence demasiado. ¿Haces lo mismo con la escritura? Sí, vos sabés que esa pregunta que me haces es súper importante, porque en realidad también en un paralelo hacia la profesión, yo hice una construcción con esta escritura, o sea, yo fui con una serie de textos que yo fui ensamblando, que el libro me tomó como un año escribirlo, y yo no me senté a escribir un tema, sino que de golpe apareció como recurrente toda esta cantidad de textos que podían unirse y construir una unidad. Entonces ya lo vivo como un proceso de construcción, como vos mismo decís, como arquitecta,
está eso, yo creo que lo tomo así, como un proceso de construcción a la escritura. Me decís que el libro tomó un año. ¿Una casa también puede tomar ese tiempo? ¿O tal vez es menos? ¿Hay como otro tipo de planificación? Digo porque de ahí también desprende una segunda pregunta que tiene que ver con esto de que si el libro te tomaste, por ejemplo, como un relajo, el relajo de decir, bueno, me va a llevar, puede que me lleve un año, tal vez más, un poquito menos, o tiene una planificación estructurada, al menos en tu cabeza, como cuando te llega un trabajo nuevo. En realidad, bueno, una obra de una casa sí toma 1 año y medio más o menos en construirse. O sea, ese es el tiempo mínimo, te diría, de la construcción de una casa. Es un tiempo que se hace un vínculo muy importante con el arquitecto, que incluso es lo que yo menciono un poco en este libro, que empieza hablando sobre una casa que a mí me interpela, porque como vos bien nombraste, un arquitecto siempre está observando las otras casas, y esta es una casa que está en la esquina de donde yo vivo, entonces todas las mañanas yo pasaba y veía esa casa y me preguntaba por qué el arquitecto no pensó en tal cosa o no pensó en tal otra, por qué vive una mujer sola en una casa tan grande. Bueno, una serie de preguntas que, bueno, que tienen que ver con esta profesión y con la relación que yo creo que debe haber de un arquitecto con su cliente. Bueno, el libro tardó ese tiempo como la construcción de una casa, y tal vez yo no me senté con la idea de decir voy a construir un libro. O sea, yo escribía sin pensar que eso podía llegar a ser un trabajo. Y un día empecé a darme cuenta que tenía material para que todo esto conformara un trabajo, y a partir de un punto sí, ya empecé a trabajar en decir qué uno con qué uno, qué es lo que agregaría, qué sacaría. Y ese trabajo de corrección a mí me tomó bastante tiempo, o sea, de pulido. Aparte, particularmente, a mí me gusta mucho la corrección del texto, de pulirlo, de sacar, de sacar, de sacar, de sacar hasta que quede lo mínimo. Y yo en la arquitectura soy igual, diría que puedo ser minimalista y que no me gustan las cosas excesivamente decoradas. Bueno, en la escritura pasa lo mismo. Entonces, me tomo un trabajo extenso en lo que es la corrección y buscarle la forma, y para mí los espacios vacíos, que eso a lo mejor yo en la lectura no lo puedo transmitir en este momento, pero de golpe utilizo espacios vacíos que significan silencios, entonces también el silencio se construye, no solamente las palabras. Bueno, todo eso creo que tiene que ver profundamente con mi ser arquitecto. Ahora quiero ir a la parte más como estrictamente literaria y me gustaría saber qué referencias para la lectura, para la escritura tenés. Bueno, ahí yo elegí, cuando leí empecé a leer con el epígrafe con el que yo empiezo el libro, que es de Wisława Szymborska, que ella fue una escritora que gana un premio Nobel de escritura. Ella hace este escrito en la época de la guerra, que es todo lo que sufre Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está todo esto de los escombros, de la demolición, de que a mí me encantó ese texto. Se llama Fin y Principio y ese es el título de mi libro. Y bueno, yo diría que Wisława fue una gran, como un referente importante para la escritura mía, y sobre todo este tema de la demolición y de las pérdidas, porque un poco lo que habla este libro es sobre que hay cosas que hay veces que deben demolerse para volver a construirse y para volver a empezar de vuelta. Entonces me gustó mucho la mirada de ella sobre todo este tema de la demolición y de la época de la posguerra. También otro referente importante para mí es Marguerite Duras, Sylvia Plath. Son en ciertos puntos del libro hay una cantidad de cosas que hacen referencia a todas estas escritoras que yo, paralelamente a la construcción del libro, iba leyendo y teniendo en contacto. Otra muy importante, Susana Tenoon, que no quiero dejar de decirla porque es argentina y también me es un gran referente. Con el tema escritura, es decir, de ponerte con prosas o como lo fuiste trabajando, ¿esto es más, llamémosle, más reciente? ¿El tema escritura te acompañó desde tal vez de antes, de la adolescencia, antes de meterte de lleno a la carrera de la arquitectura? ¿Cómo fue eso? Esa es una pregunta importante. A mí siempre me encantó escribir. Tengo un texto que dice cómo hacerse escritora, y me remonto a mis diarios de cuando yo era chica. Siempre escribí diarios, pero me parecía que la escritura era para un profesional que se decía un escritor.
y yo era arquitecta, entonces no podía ser escritora. Eso siempre me pareció como que cada profesión tenía su profesional y yo era arquitecta y nada más, pero tenía facilidad para escribir. Así que la escritura es algo de ahora ya de grande, o sea, nunca me dediqué a escribir y decir tengo trabajos de cuando era chica, no, tengo una pila de diarios, tengo una cantidad de cosas escritas que tienen que ver con la arquitectura, mi trabajo, pero nunca lo había hecho en la poesía. Yo en la poesía empiezo en un taller, en el taller de Victoria Martín, que es ella quien edita también este libro. Con ella yo he participado en antologías del taller y en realidad yo empiezo con fotografía, no con escritura. Y en mis talleres de fotografía, cuando yo hacía las descripciones sobre la escritura, que también lo hice con Victoria, ella me dice, no, Caro, vos tenés que venir a mi taller de escritura, no al de fotografía. Y ahí empiezo con la escritura. Y hay un hecho importante, yo coleccionaba cuadernos vacíos, por ejemplo, tenía una colección de cuadernos, y mi papá escribía muy bien y él lo internan, tiene que entrar a una operación y de esa operación él no sale. Pero antes de entrar a la operación me regala una lapicera del que para él era muy valiosa. Y yo le decía, papá, solamente vos podés tener una lapicera tan cara. Me parecía como un horror, algo que se puede perder que tuviera tanto valor. Y después con el tiempo yo sentí que esa lapicera había sido algo que mi papá me decía, acá tenés, esta es mi lapicera, vos tenés que escribir. Yo después de eso empiezo a escribir. Así que bueno, eso es un poco en la línea del tiempo que fue cómo empiezo yo con la escritura. Bueno, qué lindo eso, ¿no? Que te permitas como romper algunas estructuras. Me imagino que como arquitecta que tenés como ciertas reglas, ciertos tiempos, ciertas cosas metódicas, seguramente se aplican también a tu vida de alguna manera por cómo te vas expresando y lo que me vas contando, y que te hayas permitido con la escritura abrir otro mundo. Y bueno, ahí está el simbolismo máximo, es esa lapicera. Pero claro, yo creo que te diste ese permiso también llevando de la mano a tu profesión, esa que te ha acompañado gran parte de tu vida. Me gustaría saber si ya tenés pensado, si hay algún trabajo relacionado fuera de la arquitectura, o vas a seguir como segmentando partes, vas a ir trabajando otras cosas, o quizás no, quizás ahora te estás como tomándote un tiempo más llano y estás viendo otra cuestión con lo que es respecto a la escritura. En realidad estoy trabajando en un proyecto que fusiona también en realidad no lo pensé, o sea, creo que son cosas que van llegando y con el tiempo uno las empieza a mirar y dice si todo en realidad es una continuidad, porque empecé a hacer tenía como una idea de hacer un trabajo de fotografía sobre el norte argentino. Entonces hice un viaje a Iruya sin saber qué buscaba, me fui con la máquina de fotos, con el cuaderno para escribir, con un libro de una escritora que para mí es muy importante, que es Clarice Lispector. Entonces en esa combinación de Clarice Lispector, Iruya, la máquina de fotos y el cuaderno de escribir salí en busca de algo, de que algo iba a surgir sobre eso. Ya llevo 2 viajes a Iruya y lo que fue notable es que con el tiempo yo entré como diciendo voy a mirar esta ciudad desde sus calles. Después empecé a decir una ciudad con sus calles también podría ser una casa. Y después en el segundo viaje empecé a registrar casas andinas de personas que me dejaban entrar y que tenían, yo en este libro Fin y Principio hablo sobre una casa del norte y siempre me llamó mucho la atención ese minimalismo con el que resolvían una casa, la casa con patio. Mi propia casa es una casa que tiene esa forma de módulos que se ponen en torno a un patio. Entonces hoy tengo un proyecto que es de escritura, fotografía y que de vuelta retoma esta idea del pueblo como casa y finalmente me lleva de vuelta también a estudiar de vuelta el tema de la casa. Estimada Carolina, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas, si te parece bien. Bueno, ya que estaba hablando sobre eso, había señalado para leer una parte que tal vez no la leía, pero como la charla llevó a eso, voy a leer algo que tiene que ver, está en el libro que está con esta casa del norte, que dice: vuelvo ahora al patio, que por cierto es lo que mejor conozco, el vacío, su despojo. Siento que no le pertenece a la casa, tampoco a quien lo cuida o descuida,
porque no consigue hacerlo parte. Y recuerdo otro que alguna vez también cautivó mi mirada. Yo lo llamaría el patio de la montaña. Este parecía haberse desprendido de la tierra, junto a su dueña, la casa y la cabra. Los colores uniformes, formando un nuevo paisaje ordenado a partir de sus ladrillos de adobe. Cada elemento lo conformaba. Por un lado la casa con una puerta y una ventana, por el otro el horno de pan, que podía sentirlo tibio. En un costado un pequeño receptáculo que formaba el corral doméstico, desde donde el animal pedía la atención de esa mujer, de la que tampoco sé su nombre, pero la recuerdo moviéndose sin apuro, la cabeza inclinada al piso, con la serenidad que solo tienen las personas que sujetan con fuerza las riendas de su vida, porque cada causa en ese patio le pertenece y en cada rincón podemos descubrir su huella. Recostado sobre el fondo, como queriendo prolongar la casa, una chapa que alberga una mesa, las sillas y todavía el eco de alguna charla, completando la escena como narradora principal, una cuerda que cruza de un extremo al otro, sostiene la ropa, limpia, ahora extendida al sol. Allí también se sujetaban las palabras junto a la ropa, colgadas de la soga, describiendo lo obvio. Pudieron haber caído al suelo y llenarse de polvo. Ella con cuidado las recogería para limpiarlas, igual que a la ropa, y tal vez acompañadas de un mate con tortilla frita las volvería a usar. Con nosotros Carolina Ruibal, hablando un poquito de lecturas y arquitecturas, para que quede ahí justo la rima, y escrituras también. Me quedaba pensando que por ahora al menos tu obra da la sensación que va como si fuese, viste, como las películas de autor, que generalmente tienen una pista en una película para lo que va a pasar en la siguiente. Bueno, en el libro, como bien nos acabas de compartir, hay una parte que ya remite a ese próximo proyecto que estás agrandando, expandiendo y demás, así que excelente ese detalle ahí. Y bueno, Carolina, más allá de todas estas autoras y el tema de la casa y demás, quería que me recuerdes un poquito, ir por lo menos, porque al principio me hablabas de un trabajo visual siempre. Te gusta tomar como fotografías y de ahí va saliendo algo. En ese algo puede haber, por ejemplo, se me ocurre un anexo que no tenga nada que ver con la arquitectura, con calles, ni con casas, o es muy difícil por ahora pensarlo de esa manera. Bueno, en realidad, a ver, no sé si esto se puede tomar como un anexo, que creo que lo que yo podría explicar al respecto es lo siguiente. Yo tomo la casa como si fuera un ser vivo y a través de esta casa, que hasta ahora yo lo que les leí es como descriptivo, en realidad entro a temas mucho más profundos con la excusa de estar hablando de una casa. Entonces, en realidad es eso, es invitar a vivencias profundas que tienen que ver con nuestras vidas, con los aconteceres de cualquier ser humano, que deja abierto que, como bien es una casa, el libro te invita a habitarlo desde tus propias experiencias, porque en realidad lo que yo he compartido hasta ahora es descriptivo, pero después entro a situaciones que la casa es una excusa para hablar de otras cosas en realidad. Entonces, estimada Carolina Ruibal, te quiero agradecer este tiempo, esta charla, este momento, que nos hayas compartido un poquito de tu vida, un poquito de tu escritura, de tu forma, que al menos a mí me dio mucha curiosidad. Y yo te invito a que cierres esta charla justamente con esa prosa poética que vos quieras. No sabría decir la hora en que comenzó a caerse. Los primeros golpes fueron las partidas de vivos y muertos, pero los últimos sucedieron tal como fue pensado. Y allí estábamos, al borde del vacío, el lugar del que habíamos sido parte, entre el cielo y el barro, desparramados, diferentes, cada uno con su propio matiz, descubriéndonos después de la nube de polvo que dejó el derrumbe. No podíamos ser indiferentes. Nuestras humedades lo absorbieron todo. Fuimos tierra y agua, endurecidos en un infierno, elegidos para ocupar el lugar perfecto, colores pálidos que dibujaban nuestra historia, enriquecidos por el paso del tiempo. Ellos, todos, o solo uno, golpeado una y otra vez, golpeado sin prisa, en ese lugar donde somos vulnerables, teníamos algo en común.
¿Será el alma o una naturaleza sólida? Fuimos testigos de brisas y vientos, susurros, olor a primavera, gritos, lágrimas, risas, secretos, historias de familias que podrán seguir creciendo aún sin sus paredes. Mirar su fortaleza me movilizó a rescatarlos, transformarlos, comenzar una nueva historia pensada en hojas blancas. Después de todo, el ladrillo es la escritura del arquitecto.